todo, porque el pico de mayor se queda vamos a, les planteamos la idea que teníamos del reunión de hoy, un poquito conversar, encontrarnos, poder ir cerrando un poco el semestre anterior y arrancando este nuevo, pensando un poco en el tema, digamos, que estuvimos viendo, que tuvo que ver con esta actividad que algunos han presentado, no todos, sobre, bueno, cerrar la unidad de perspectiva de género y violencia, eh, un poco en la escuela, un poco en la educación, este, y bueno, la última actividad fue un tanto reflexiva, por eso nos gustaría, bueno, primero, en primera medida que nos dijeran cómo han vivido el semestre, si han podido más o menos entender los conceptos que les hemos propuesto, si las vías, las formas de abordaje han sido medianamente aprovechadas, comprensivas, ustedes han sentido que han podido pensar algunas cosas en este tema que está muy al tapete, digamos, en los medios masivos de comunicación los tenemos allí presentes, pero otra cosa es cuando los queremos desde un lugar que tenga que ver con una sistematización de conocimiento, como herramientas para trabajar, ¿no es cierto?, en nuestro campo que es la educación. Entonces, por ahí nos gustaría que ustedes puedan tomar la palabra, ¿sí? Un poquito y contarnos, bueno, esto, qué sensación del primer semestre, qué evaluación hacen, cómo lo han diferentes propuestas que le hemos hecho de las vías de trabajo dentro de estas limitaciones y dificultades, por supuesto, los modos de abordaje de los textos, bueno, etcétera. Un poquito eso, y después me gustaría que podamos ver algo del contenido que se trabajó en el último trabajito, no sé si acordas, Eva, como para ver si, qué elaboraciones, qué reflexiones que lo hayan hecho. Yo prometo esta semana corregir todo lo que tengo que corregir, hacer las devoluciones. El último trabajo que ustedes presentaron, que era con presentación, era el de, si no me equivoco, por favor, ubíquenme, porque por ahí arranqué el semestre y estoy muy perdida, fue el de los ejes. Eso yo les hice las devoluciones, porque yo tengo todos los trabajos en carpetas específicas. Entonces yo las de los ejes, yo la abordé, no recuerdo si cargué alguno más y todavía no lo revisé, porque por ahí más tarde, cuando los han mandado, lo pudo haber agregado y no he hecho la devolución y la evaluación. ¿Sí? Eso después avisan a ustedes. Yo lo voy a chequear ahora esta semana que voy a ver todos los trabajos, porque como yo tengo anotado en un cuaderno los que yo voy haciendo devolución, si en la carpeta tengo algunos que no tengo en el cuaderno, evidentemente son los que tengo que hacer devolución. Bien, entonces el penúltimo trabajo fue de los ejes y el último fue esta de análisis del video, o no, Eva, bien, lo que estoy diciendo. Sí, la última actividad subida al aula virtual, creo que fue esa, Bien, porque la que subimos como clase, digamos, que tiene la actividad de las nuevas masculinidades, esa la sí, recibimos por mail, claro, ahí está. Bueno, entonces hay que era un dos. poco el análisis de los videos, Sí, sí, la última. claro, con unas reflexiones. Y la Esa, anterior, sí. esa es la que yo, claro, perdón, esa es la que yo ayer mandaron varios y yo ya las puse en la carpeta, ¿sí? de un- Y vos decís, la otra está en la web. Bien, de 10. Bueno, todo eso vamos a tratar de avanzar hoy, entre esta semana y la que viene, para evaluar, porque es lo más lento y difícil, imagínense. Y como que elaborar las clases consume demasiado tiempo y pensar. Tremendo. Bueno, ahora me gustaría que ustedes, yo ya les comparto un poco mis sensaciones, un poco a ustedes qué evaluación han podido hacer. Los escuchamos. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, a ver. No entendí muy bien de lo que... No me anda la cámara, por eso no se me pueden ver. Bien. De lo que vamos a hablar ahora es más o menos de cómo venimos manejándonos con los trabajos y todo eso. Sí, con las clases, con los modos de abordaje del primer semestre,
con los métodos que usamos para proponer las temáticas, si se entienden, si han logrado comprender algunas cosas. Sí, los temas, los trabajos están buenos. De hecho, estuvo muy bueno poner este último que nos hicieron analizar videos y ese tipo de cosas. Pero lo que yo noto es que por ahí tuvimos muy pocas clases Ujú, en lo que respecta a videollamadas y ese tipo de cosas como para conversarlo un poco más, ¿no? ujú, Como para poder ver qué opina cada alumne, para debatir, para intercambiar ujú, ideas, estaría más bueno eso, que haya un poco más de comunicación entre los estudiantes en estas videollamadas y que se puedan trabajar de mejor manera los trabajos mediante este tipo de ujú, videollamadas. Yo noto que estuvimos como muy desorganizados, que tuvimos poquitas clases, que no tuvimos mucha relación con vos, con Eva, más allá de que podamos ujú. comunicarnos por el aula virtual, ¿no? Y que eso depende de Sí. cada uno. Pero por ahí estaría más bueno un mayor seguimiento en cuanto a grupo, ¿no? O sea, que vayamos todos juntos y podamos tener más de estas clases para debatir y afianzar más los contenidos que venimos viendo que están muy buenos. Ujú. Bien. Profe, a mí me ¿Alguien parece más? que, sí, yo, Ana, bien. sí, a mí me parece que está bueno, o sea, me gusta la forma que estamos trabajando y me gusta también mucho que nos hagan hacer, poner ejemplos de las cosas que vamos viendo, así los vamos llevando más a la realidad. Pero me parece que Sí, está buena la forma de trabajar, a mí me está sirviendo aunque sea. bien. Bueno, ¿alguien más? Yo, profe, ¿se me escucha? Sí, 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 Juan. No, que también como a Aileen me pareció muy buena la última actividad, creo que estuvo muy buena, esta que entregamos por mail ahora, Ujú, y que sí, también siento que falta un poco de comunicación, bueno, entre nosotros, o sea, en realidad más clases virtuales, porque por ahí, por más que hagamos todas las actividades, quedan cosas en el aire y estaría bueno recuperarlo en clases así, ujú. eso. Bien. ¿Alguna otra cosita? Eva. No, que está bueno escucharles, porque si bien una siempre escribe, planifica, piensa, busca el material y todo, lo hace desde una, desde lo Ujú, que uno ve, lo que conoce, las trayectorias y experiencias, y por ahí nos perdemos de vista em, con quienes estamos interactuando, en este caso con ustedes, digamos que cada persona, cada estudiante tiene una trayectoria, experiencia y digamos, un camino, un recorrido diferente incluso entre ustedes. Entonces, para mí está bueno estas observaciones y creo que el motivo principal de poder escucharles es ver cómo seguimos, ¿sí? Porque todos al principio pensábamos que, bueno, esto era eventual, que la videollamada, que la clase virtual iba a ser 1 o 2 meses. Después, digo, no teníamos certezas de si íbamos a volver, cuándo íbamos a volver. Lo cierto es que hoy, a partir de este segundo semestre, tenemos otras certezas. Ya sabemos que va para más largo de lo que creíamos y tenemos que pensar en una forma, ya no a corto plazo para ver qué hacemos mientras tanto, sino a largo plazo. Y que está bueno esto que vienen planteando, donde más allá de la entrega de los trabajos, si podemos debatir, pensar, reflexionar, qué es lo que vienen haciendo ahora en la videollamada, pero si podemos pensar un encuentro
para solamente los debates, para mí estaría bueno, y no perder de vista que mientras tanto todas las semanas tiene que haber una clase con un contenido, con una actividad, con una temática. Pero si a ustedes les sirve más el tema videollamada, podemos pensar instancias de esto, de reflexión y debate sobre los temas que venimos tratando, porque sí o sí además están vinculados unos con otros. Entonces no es que la última actividad no tiene nada que ver con la anterior, sino que por lo general son progresiones, son... Entonces, bueno, si podemos plantear una instancia o un espacio de compartir, debatir y demás, y ustedes creen que es la videollamada, está como para pensarlo de que haya una instancia exclusivamente para eso. Bien. Bueno, sí, me parece que, bueno, todos vamos en nuestros diferentes lugares, digamos, como dice Eva, eh, desde las diferentes trayectorias y los estilos de cada uno y las funciones y demás, construyendo este proceso muy particularmente. Por lo menos desde lo que tuvo que ver conmigo, mis estilos de propuesta de dinámica de clases, obviamente que no son estas, rompen, o sea, he intentado trasladar, como hemos dicho, intentado todos, trasladar nuestras propuestas pedagógicas y didácticas de la presencialidad a esto, adaptarlas es muy difícil, pero ven que, aparte por el tipo de temática, que a la cual no podemos no trabajarlo de esta manera, hay un montón de cuestiones mucho más teóricas, ¿sí? Que era necesario que ustedes pudieran trabajar, ¿sí? Y eh, que bueno, que de todas maneras en las clases las abordamos ampliando, profundizando, y que el debate siempre está atado a eso, no es que el debate es aparte, ¿sí? Por lo menos es lo que yo considero, está enlazado y deviene de estos conceptos, ¿sí? Nunca va a ser distinto porque en realidad es lo que estamos trabajando, ¿sí? Eh, que podemos dar un espacio más seguido de videollamadas y la idea es que ahora nos va a pasar quizás, como también estamos abordando de otra manera las actividades, los contenidos, se va a prestar mucho más al debate, ¿sí? Porque ustedes, cada uno va a hacer una producción, que es la idea de las evaluaciones. Yo ahora no estoy esperando hacer una evaluación. Toda actividad parcial que establezcamos, o alguna, quizás eso lo tenemos que discutir, a lo mejor una profundamente la consideramos más evaluativa y los otros cortes actividades, ustedes vayan pudiendo avanzar respecto a un contenido que son ejes, o sea, que nos quedan dos ejes, ¿sí? Por eso no nos podemos, ya ver, yo no me acuerdo en irme de ellos, vamos a trabajar, podemos ampliar, profundizar, establecer más espacios, más actividades para comprender y demás, que son prácticas, o sea, la idea es poder enlazarlas a la realidad. Y bueno, en ese sentido hemos estado trabajando, pensando en esa dirección, ¿no es cierto, Eva? Hemos estado intentando esto de, por ahí, no tanto el texto para la lectura, porque aparte el tema se presta, porque hay material de video, digamos, materiales de video, grabaciones y demás, que están muy interesantes para trabajar, y para aliviarles un poco a ustedes la lectura, que debe ser mucho, entre muchas materias, y es la lectura, hacer la actividad más la videollamada, más, bueno, una serie de cosas que llevan otros tiempos, no son los tiempos de la presencialidad, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo tenía que estar todo el día, pero, o sea, digo, sinceramente, en todo el tren de asignaturas, pero todo el día pienso, estoy como elaborando cómo modificar, cómo hacer atajos, cómo profundizar lo que más se puede, aprovechar esos tiempos, saber que no todos están en las mismas condiciones, porque recién una compañera decía, bueno, seguramente habrá algunos que siguen, van a seguir esas videollamadas, otros que podrán entrar de vez en cuando, si las sostenemos todas las semanas, porque lo que estamos intentando hacer es, como nos había indicado la institución, una videollamada cada 15 días y un trabajo cada 15 días, ¿sí? Entonces lo interesante es que en la videollamada se puede recuperar lo que vamos a intentar hacer hoy, lo que hicieron en la actividad que les propusimos en la última clase, que fue escrita de alguna manera. ¿Sí se entiende? Que es lo que es la integridad que yo en la presencialidad hago esto, o sea, les doy algún trabajo, alguna guía, alguna actividad para hacer, y cuando vamos a clase, la socializamos, la compartimos, la profundizamos, la debatimos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sí podemos intentar
a lo mejor hacer según la actividad y demás, las cosas que, bueno, podemos eh, hacer. Que lo podemos pensar porque también es esto de, bueno, diagramar qué vamos a trabajar a nivel de debate, a nivel conceptual, en esa clase, ¿sí? Si estamos con una actividad, a lo mejor la podemos dividir en dos partes, o que quede pendiente primero una parte de la actividad y la semana siguiente la otra parte. Bueno, si son un material escrito y un video la actividad, bueno, en una clase vemos el video y trabajamos sobre esa parte que ustedes hayan previamente trabajado, ¿sí? O con una actividad en el día, ¿sí? Como hicimos la otra vez que vimos un video en clase, ¿sí? Para poder tenerlo fresquito y poder debatir. O sea, la última clase fue interesante, por lo menos a mí me Sí, pareció... claro, quizás hoy podemos probar y como Sí, también proponerles a los chicos, a las chicas, hacer una breve presentación del material que vamos a mandar después, claro, ¿sí? Es eso es decir, una... hoy es como vamos a tratar de hacer al revés. ¿Para qué? Para que la próxima clase sea de debate, digamos, o de reflexión, o de pensar la actividad, de acuerdo a lo que hoy presentemos, porque vamos a mencionar, ya vamos a ver en el Power, vamos a mencionar el nombre del eje que vamos a trabajar, algunos contenidos, la bibliografía, en lo que quede de la semana, mandar, digamos, la actividad o el material para que se lea, para que el miércoles, en esta instancia, podamos hablar de eso. Pero que haya tres momentos, digo, como pensándolo para que si vamos a tener videollamada, es como, bueno, asumir el compromiso de que hoy contamos qué vamos a trabajar, se les manda el material para que lo chusmeen, lo vean, lo lean. Además, si bien es poquito, son cuestiones más legales, digamos, por el contenido, entonces sí merece que lo pensemos como una instancia de encuentro de videollamada, pero con la posibilidad de que lo charlemos. Digo, si a ustedes les parece, podemos ir pensando de esta manera porque lo que estamos tratando es de construir como colectivamente, digo, no solamente la Caro y yo, como profes, sino con ustedes, cuál es la manera menos compleja en todo este quilombo que significa estudiar en la virtualidad para aprender. Entonces, si a ustedes les parece, podemos pensar, bueno, hoy presentamos los temas, les contamos más o menos de qué va a ir el eje, entre mañana y pasado se manda todo lo que es bibliografía, como las referencias, las recomendaciones, y el miércoles que viene, si hacemos videollamada, tiene que ser con este compromiso de, bueno, nos sentamos a charlar sobre toda esta temática que ya tendríamos que haber leído. Si les parece, podemos llegar a pensarlo así. Yo quiero hacer quiero agregarte una cosa que me parece perfecto. Porque hoy en realidad abordábamos muy particularmente tratando de cerrar un poquito el tema anterior y hacer una introducción para ir pensando hacia adelante con el tema que seguimos. En función del material y de los conceptos con los que vamos a trabajar, en el eje que viene, y tenemos un texto escrito, largo, medio pesadito, digo, 7 hojas, pero conceptual, y tendríamos todo un material audiovisual que es sobre un curso que Eva hizo por su lado, yo por el mío, pero después nos enteramos que sí, que está muy bueno, es muy interesante. Entonces podríamos la clase que viene, la semana que viene, abordar una de las dos. Quizás primero el audiovisual, que da un pantallazo general para que sea más comprensible, y lo dejamos al texto para la segunda vez, cuando ya estén un poco más imbuidos y empapados de algunas cosas que les suenen, ¿sí? Y dejamos lo más difícil para el final. Y en realidad en eso se compondría más o menos el eje. ¿Estarían de acuerdo, Eva? ¿Qué te parece, chicos? Chicas, ¿qué les parece? Acá Aileen comentaba que le parece que está buena la idea, entonces no cargar el material como la bibliografía esta semana, sino poner el video, ¿sí? De todas maneras, ahora en un Power vamos a hacer el repaso porque creo que la otra vez les sirvió como herramienta que mientras vamos charlando, tenerlo como gráfica ahí escrito como que les sirvió. Y también hacer esto a todas las clases, o sea, antes de irnos, presentar brevemente en una, aunque sea una hoja, decir, bueno, en la clase que viene vamos a trabajar esto, chusmeen esto, vean esto otro. Digo, como una modalidad de poder ordenarnos y que ya sepamos, es decir, que no sea una sorpresa para ustedes, mañana hay videollamada o tienen que leer, sino que, bueno, nuestra forma de trabajar
va a ser de esta manera. Pero también necesitamos que si no les parece, o que si tienen una idea, un aporte o algo, como nos lo puedan decir ahora, si ya nos vamos hoy de esta clase, con varios acuerdos para empezar a trabajar lo que quede el año, que tampoco es tanto, digamos. No, por eso mismo me parece que a partir de que tengamos un norte como claro, va a ser muy fluir y diferente. Por lo menos es mi necesidad como profe, ¿no? No sé la necesidad de ustedes. Yo por eso necesito realizar un programa justamente, ahora en esto de que ya sabemos que es así. Antes era como todo mucho más difícil de pensar cómo seguir, ¿no es cierto? Ahora, bueno, es lo que hay. Entonces, en base a este esquema, creo que tenemos que poder capitalizar todo lo que tenemos para eh, poder, no solo, como decía Leo, que yo también me acuerdo, quitarles un poco de complejidad, aliviarles lo que más podamos, ¿sí? A ustedes, con el fin de que ustedes puedan, bueno, aprovechar al máximo, podemos aprovechar al máximo todo lo que podamos aprender, ¿sí? Bueno, eh, estamos hasta acá, ¿estarían dispuestos, comprometidos y con ganas de trabajar de esa manera? Sí, profe, para mí está 10. Nico, Como, bien. Bueno, me parece buenísima la idea. Dice Ailén, Ana Sáenz dice sí, Estefanía Rosca dice sí, profe, estoy leyendo el chat. Bueno, y ahí un mensaje de Nicolás Patiño que no tiene internet, que bueno, no hay ningún problema, que más adelante, que va a ir presentando los trabajos. Quieren que hagamos un poquito, no sé si les parece, Eva, chicos, chicas, un pequeño el último trabajito, ¿quieren? La última actividad como para ver qué pudieron escribir, pensar. Le damos un ratito a eso y después hacemos esta introducción, esta perspectiva para el otro tema. ¿Sí, Eva, chicos? Sí, me parece que está bueno como escuchar los que pudieron, no, no es, para nosotros no es importante si resolviste la actividad o No, no, como no, un no, pero momento, lo que pudieron pensar, leer, sí, o de lo que leyeron, si mm, qué opinan, qué piensan, cómo los interpeló. Yo lo que escucho hasta ahora es que, bueno, a muchos les sirve el tema de los ejemplos, pero bueno, si alguien quiere aportar algo más, comentar algo más de la última actividad, quizá nos orientaría al resto también. ujú. La idea es hablar del trabajo que mandamos por mail. Sí, Sí, el último trabajo que hablaba de las nuevas masculinidades, Sí. los dos videos que se pasaron y bueno, sí, e incluso si alguien no vio los videos o la palabra quiere preguntar algo, lo que sea, como poder charlar de este último trabajo que hablaba de masculinidades tradicionales, nuevas masculinidades y cómo la educación física abona o no esos procesos, digamos, como eso. En mi caso, bueno, la charla que se dio en el IPEF estuvo muy buena, pero el video de Daniel Jones me pareció excelente porque lo que plantea de todos modos me parece que es súper difícil, como él habla de que la escuela es como un lugar generador de contrahegemonías, como que ahí el niño o niña va y muestra muchas veces lo que en la familia no puede, pero que también en esa situación suceden situaciones donde lo que me gustó es que el tipo en un momento dice, ¿qué tanto sirve acusar a alguien como, o clasificarlo como violento, abusador? Porque muchas veces el docente lo que hace es eso, cree que está corrigiendo el error mediante la culpa ante situaciones malas, o tildar a un niño de violento, de abusador. Él lo que plantea es que esa no es realmente la solución. Y deja como una pregunta abierta diciendo qué es lo que podemos hacer antes de culpar a alguien o acusarlo de violento
o de abusador. O sea, ¿cuál es el trabajo de un docente para evitar llegar a eso? Que me pareció una pregunta que me hizo muchísimo ruido y fue como, ¿qué trabajo tan difícil? O sea, ¿qué puede hacer el docente antes de llegar a esa situación de decir, vos sos un abusador, este niño es violento, este niño tiene problemas con X motivo? O sea, ¿de qué manera podemos replantearnos trabajar para evitar llegar a eso, no? Hola, profe. Hola, Eva. Un poquito como aportando lo que dijo Ailem, es que el problema que yo considero, honestamente no vi los videos, pero voy a tomar lo que dijo Ailem. El problema que yo considero es que los docentes, la educación que han tenido los docentes, por ejemplo, que hay en escuelas que están próximos a jubilarse, claramente no es tan subjetiva como la que podemos ver ahora o de estas nuevas generaciones que vamos a pisar la escuela, que podemos ver las cosas de otra forma. Lo primero que se me puede llegar a ocurrir para que esa situación se revierta, de que un profesor deje de etiquetar a los alumnos por lo que ve o por lo que percibe, es las constantes capacitaciones y las constantes asistencias a charlas, a cursos, repito, capacitaciones, que muestran un poco más la realidad y que te dan las herramientas para poder revertir esa situación. Porque se quiera o no se quiera, nos vemos, o por lo menos ellos, se ven obligados a acceder a esas nuevas capacitaciones, porque claramente no todo, ya todo dejó de ser como antes. Entonces no podemos seguir etiquetando a un nene de 11 años, 12 años de golpeador, de violento, de problemático, porque no se sabe el daño que uno le puede generar. Bueno, siguiendo con lo que dicen las chicas, yo creo que también es el tema de tomarse en serio la educación sexual integral. Me parece como que los colegios lo están tomando como muy en el borde, cuando en realidad debería trabajarse en todas las áreas, no es que tienen que tener una materia y a partir de eso, bueno, salen de la materia y en otras materias hacen otra cosa. Yo creo que es un trabajo en conjunto, que se van logrando cambios de a poco, pero como que falta mucho. Sobre todo esa responsabilidad de tomarla en serio. Eh, yo voy a hablar desde mi experiencia o mi paso por el sistema educativo, digamos. Lo que yo pienso, siento o pude ver es que hay una ausencia total, digamos, por parte, o hubo una ausencia total, ahora como coincido con Ana, como que están cambiando algunas cosas, se ve, pero se ve no por el sistema educativo, sino me parece que se ve más por los colectivos y por digamos, los alumnos y alumnas y alumnes que, que están demandando, digamos, estas enseñanzas, por así decirlo. Por lo menos en lo que es mi caso, yo siento que hasta los 18, 19 años no me interioricé ni por cerca de ninguno de estos temas y pude ver que en mis alrededores, en mí, trajo consecuencias, o sea, eh, al punto de no saber, no sé, voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, nadie te enseña en la escuela
cuándo podés tocar un cuerpo, cuándo no podés tocarlo, es como un tabú, eso lo tenés que aprender en la vida, y en tu casa tampoco, muchas veces no te lo enseñan. Nadie te enseña a la cantidad de formas de expresar tu sexualidad que, que pueden existir, y eso lleva a que los tradicionalismos se acentúen, y que yo ante la diferencia ponga una barrera o discrimine o un montón de cosas, que los niños sobre todo me parece que son muy crueles en ciertas etapas y no son conscientes de los males que generan, y que eso es terrible, causa un daño terrible en la vida de las personas, digamos. Entonces, como que llega tarde la escuela, o está llegando tarde, eso siento yo. Yo quiero hablar de una experiencia que me pasó en las prácticas y que me hizo replantear el tema de que es un poco, no sé, creo que se dice desmotivador, poco motivador el hecho de entender que es un trabajo totalmente interdisciplinario, ¿no? Y que desde una sola materia es imposible trabajarlo, y que si no tenés a toda la escuela con el mismo objetivo en cuanto a ESI, es muy difícil lograr resultados coherentes o resultados que se vean a corto o a largo plazo. En una clase de educación física eran chicos y chicas de 10 años, y uno de los nenes la apoyó por atrás a una de las nenas. Y bueno, la nena, para defenderse, actuó con total violencia, lo corría por todo el patio queriendo pegarle. Y bueno, cuando me lo contó, cuando pregunté qué estaba pasando, la nena me dijo, me apoyó, me tocó, y en mi casa me enseñaron que cuando alguien me toca y yo no quiero, lo tengo que cagar a trompadas. Esa fue la frase. Y fue como, bueno, después de clase me quedé con ellos dos charlando, pero cuando realmente tenés un panorama de la situación y cómo realmente poder, no sé si resolverla, pero poder trabajarla, es muy difícil que lo haga yo sola en el ámbito de la escuela, sabiendo que quizás los profesores no están ni enterados, que ni siquiera trabajan la ESI, que ni siquiera se habla del tema. Entonces, ¿cómo lograr un cambio en el alumno o alumna para que ellos realmente entiendan de qué se trata el hecho de tocar al otro cuando no hay consentimiento, del hecho de en qué ámbito se toca, cuándo está bien, cuándo está mal? Y ni hablar de que son chicos, tienen 10 años, más difícil todavía, porque están como en una etapa donde tenés que trabajarlo de forma correcta, porque es donde más hay que aprovechar, ¿no? Poder trabajarlo. Pero me pareció como fue como que en un momento me dije, qué difícil, que realmente difícil, porque quiero trabajarlo, quiero poder lograr un cambio en ellos, pero qué difícil yo sola, por ejemplo, y no sé si tengo el apoyo de la escuela, de las otras materias, de los otros docentes. Aileen, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, obvio. ¿Cómo resolviste esa situación? ¿O qué hablaste con ellos? Porque me aterroriza verdaderamente que me pase lo mismo o de otra forma y no saber qué hacer. Claramente no supe qué hacer. Me quedé charlando con ellos, con el chico y la alumna, pero traté igual de hablarles por separado. Hacerle entender, en primer lugar, a la chica que el hecho de querer ir a pegarle o a caerlo a trompadas, como ella me lo dijo, no iba a lograr nada más que una sanción a ella, porque estábamos en una escuela. Digo, si la directora te ve queriendo hacer eso, vas a perjudicarte. Y le digo, ¿de qué forma podemos trabajarlo para hacerle entender que lo que está haciendo él, tu compañero, está mal? Sin necesidad de que vos te perjudiques, ¿no?
Y digo, bueno, le quise hacer entender que ella no hizo nada malo, que el error fue del chico, pero que yo me iba a ocupar de hablarlo con él y que no iba a pasar más. Pero que la manera en que ella quería resolverlo no era la correcta. Bien. Y después lo hablé con él, era uno de mis alumnos, y bueno, nada, hacerle entender que la chica no quería que la toquen, y que él no tiene derecho a tocarla, y que hay que saber que hay contacto en los juegos que son con respeto, pero hay otros que no pueden hacerse. Fue, la verdad, re difícil. Me sentí nerviosa, me sentí re mal, y fue justamente esto lo que estoy planteando. Lo mal que me sentí porque uno se siente solo, creo. Y que si la escuela no tiene un proyecto en común, se hace muy difícil para un docente, muy difícil. Sí, más en nuestra área, porque como trabajamos con cuerpos, Claro. muchas veces se le delega esa responsabilidad al profe de educación física, y yo calculo que al momento de presentar un proyecto debe ser como, sí, bueno, total, vos trabajás con cuerpos, vos sabés lo que pasa, sí, todo bien, me parece bien. Bueno, Lo veo y como siento que debe ser de esa forma. claro. Y también te empezás a replantear porque recién en cuarto estamos teniendo ESI. Sí. Y mirá todo lo que viví ya antes de poder hablarlo con un docente o antes de poder sacarme mis dudas en la facu. Qué locura que en cuarto año estemos aprendiendo recién cómo trabajarlo cuando ya tuve muchas experiencias que no supe ni siquiera resolver. Sí, tal cual. Ni hablar que en las prácticas 3, que es en la primaria, creo que es donde más hay situaciones donde el profe tiene que resolver eso, porque los chicos están entre la edad de los 6 años y los 11. Sí. Y es muy difícil. A veces no podía hacer juegos porque los chicos no querían tomarse de la mano con las chicas. ¿Cómo Sí, tal poder cual. resolverlo? Y no tenía, o sea, si uno no busca la forma de capacitarse o de informarse, nadie nos ayuda. No hay una materia que te ayude a cómo actuar frente a esas situaciones. Y creo que es lo más difícil de las prácticas. Sí, más que de repente tener una materia o alguien que pueda darnos esas herramientas, sabemos que lo nuestro es a prueba o error, y me parece que lo peligroso es que, no te digo que no lo podamos resolver, que a largo plazo no podamos tener la cancha de resolver esas situaciones. El problema es no actuar con rapidez en el momento que te pasa la primera. Y capaz que pasan un par de días y lo masticás y cómo puedo hacer, pero no lo solucionaste en el momento, entonces eso puede ser una pelota. Porque la práctica sí seguramente te va a dar la cancha, o sea, la experiencia dentro de una escuela te va a dar la cancha, pero el tema es en la primera experiencia, y decir, bueno, lo mastiqué, pensé durante un par de días qué es lo que puedo hacer, y ya cuando agarré a los dos chicos, o a las dos chicas, ya pasó, o sea, ya está, ya dejaste pasar mucho tiempo. Pero tampoco para mí está mal no saber qué hacer en el momento, sino me parece que No, lo importante claramente. es poder hacerse cargo de lo que pasó y tarde o temprano poder decir, doy lo mejor de mí para poder dejar algo en las niñas para que no pase más y para que nadie más se sienta abusado, acosado. Me parece que es muy difícil estar preparado para resolverlo en el momento. Genial si lo podemos hacer, ¿no? Pero... Bendito sea el que lo hace la primera. Bueno, Melia, a nosotros nos pasó, bueno, yo estaba con Aileen en las prácticas, que desde ahí primero que nos empezamos a replantear cuando no se podían agarrar las manos, que no, que mi compañero no, que se agarraban las chicas, pero también nos empezamos a replantear de cómo venían ellos. Ellos tenían una profe de educación física que la verdad no les daba bolilla en nada, jugaban al delegado nomás, y ver también que les faltaba ese apoyo, que ellos no tenían a quién recurrir cuando pasaban estas cosas. Entonces, lo que quiso hacer la chica fue defenderse ella misma porque no tenía ese apoyo. Entonces, bueno, nosotros a partir de eso tratamos también de mostrarle que cualquiera de las cosas que le pase, tanto adentro de la escuela como afuera, estábamos nosotros para escucharlos, que no íbamos a darles clases nomás. Y eso nos pareció también importante porque
como que cambió mucho la relación con ellos también. Después nos Claro. venían y nos contaban cosas que, bueno, nosotros como que no las podíamos creer, porque, bueno, estaban en una realidad muy difícil muchos, y bueno, yo creo que eso también es nuestro papel, el poder abrirnos y que ellos se sientan con confianza para venir a pedirnos o a contarnos las cosas. Claro, tal cual. Sí, uno de los de la clase que queríamos, que vamos a compartir con ustedes, que la realizaron, una capacitación que realizó la campaña sobre el aborto legal, una red de profesionales que trabajan en pro de que se logre generar, más allá de la cuestión del aborto en particular, ellos trabajan la cuestión de derechos humanos, la cuestión legal y la cuestión de la infancia, que es lo que ustedes están planteando en este momento, y justamente de lo que hablan un poco es la posición de disponibilidad a escuchar, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, y está interesante lo que acaban de decir, y habilitar la palabra como primera medida, digamos, en primera instancia, y después, bueno, apelar a otros, construir conjuntamente con la escuela, como dicen ustedes. En soledad es muy difícil esto, poder abordarlo, creo. No sé si se trata de resolver, se trata de el contenido, empezar a capacitarnos y entender de que el contenido que, por ejemplo, porque justamente esta perspectiva que plantea que la sexualidad no es el coito, la sexualidad es si nos tocamos la mano o no la tocamos, si nos gusta o no nos gusta, cómo nos sentimos, qué cosas nos duelen, qué cosas no, eh, cuando amamos, cuando nos genera rechazo y odio a algo, qué pasa con la violencia. Bueno, todas estas cosas son contenidos, y por suerte se está tratando de incluirlos para trabajarlos en la escuela. Pasa que siempre está imbuido, un poco lo que decían ustedes, de cuestiones, primero generacionales. Los profesionales más viejos, si no se capacitan y no se actualizan, no tienen ni idea de las nuevas perspectivas, que son lo que también las nuevas generaciones están necesitando, porque es su mundo. Los mundos son diferentes en torno a las generaciones. Y que tienen que ver con la formación, y que eso es clave. En ustedes también, como ustedes dicen, ustedes tienen que tener elementos. Lo que pasa es que ese se da en cuarto, porque si se diera en primero, que tienen que haber dos ESI, no, la idea es que esto atraviese todas la currícula, y que los diferentes docentes al capacitarse puedan trabajar desde esta perspectiva, desde la práctica 1, desde los deportes colectivos, desde todos los espacios, para no perder de vista, y en la medida que esto se construya más colectivamente, va a tener otro impacto, como decían ustedes, que la dificultad también reside en que tiene que ver con cuestiones ideológicas, ¿sí? Y que no todos pensamos lo mismo de todo. Tenemos diferentes culturas, diferentes lugares, como dicen, diferentes Sí, y en eso, generaciones. claro, ¿Mm? de que no todos pensamos lo mismo, yo quería rescatar cuando Ailén contaba que lo poco motivador que es la interdisciplinariedad cuando no hay un trabajo colectivo, y que nosotros cuando, bueno, en las prácticas por ahí no tenemos el grado de acción que podemos tener cuando ocupamos, no sé, una suplencia, un interinato, digamos, como en la práctica estás medio atada de manos porque no podés hacer mucho más que transmitirle al docente. Pero sí que vamos a ver en esto que se viene, que casualmente tiene que ver con el eje 3 y la perspectiva de derechos, que la ESI es una ley. O sea, ya no es lo que yo opine, lo que la seño crea o lo que el profe de música, que hace 45 Y años que no se ocurre. intenta escuchar, cree de eso. Es una ley. Entonces nosotras como docentes, cuando estemos en la escuela o habitemos espacio, le tenemos que exigir, se tenemos que exigir a la directora con un PEI, con una planificación institucional, que dé cuenta de eso. Por eso nosotros esto de saber sobre la ESI nos va a dar herramientas. Lo de la formación continua es histórico, lo que decía el Meli de que el problema por ahí son docentes que no tienen ganas de averiguar, saber. Y sí, la formación continua es una responsabilidad ética de la docencia en En todas las profesiones. sí, pero digo, como nosotros tenemos eso. Y lo que mencionaba Nico de las ausencias que se ven y que él lo pudo percibir ahora, es una ausencia del Estado histórica en relación a la ESI, porque la ESI es ley desde 2006. Entonces recién ahora que él decía que, bueno, que valoraba por ahí
que los cambios son gracias a los colectivos que visibilizan. Sí. Es cierto, pero la ESI ya es ley, entonces ¿tenemos la posibilidad de exigirlo porque es ley? Sí. ¿Lo podemos hacer desde cualquier lugar? Y no, la verdad es que hasta que no estemos en lugares estratégicos para solicitarlo, no lo podemos hacer, pero está bueno pensarlo ahora, porque todo lo que está sucediendo acá, de los ejemplos, visibiliza la falta de ESI como una cuestión integral y transversal de la sociedad entera, que a nosotros nos toca en la educación, que es uno de los pilares fundamentales donde esto tendría que empezar a pensarse. Entonces, bueno, como para mí son recontra válidas y muy útiles los ejemplos que ponen, primero porque da cuenta de que las prácticas docentes no son las mismas de que cuando nosotras estudiamos en el IPEF o cuando nosotras estudiamos, porque hay otra conciencia. Digo que a Elena haya percibido lo que percibió, tomarse el tiempo y demás, nosotros en las prácticas quizá no nos parecería tan grave, porque cuando yo cursé, te estoy hablando de 2016, 17, mirá, hace 3 o 4 años nada más, no teníamos esta perspectiva de lo que significa la corporeidad, lo que significa el consentimiento en esos términos, en las infancias. Entonces está muy bueno que podamos poner en tela de juicio, pero empezar a pensarlo como que no son hechos aislados, que es un compromiso a nivel social y que nosotros desde la educación tenemos muchas más herramientas de las que creemos a veces, y que va a ser clave nuestra intervención, nuestra solicitud, exigencia, todo lo que sea que podamos hacer desde el lugar de docentes con estos conocimientos que hoy tenemos. Pues tenemos que agradecer que estamos en una década, si se quiere, o en un siglo donde esto ya no es tabú, donde tenemos que decirlo, y donde el objetivo último es como que suframos menos, nada más. Que una niña o un niño pueda ir a una escuela, decir lo que siente, piensa, sin que signifique todo el quilombo que significa a veces. Digo, como, pero que todo esto que están hablando tiene que ver con lo que se viene, que es el eje 3, digamos. Claro, y como vos decías, chicos, realmente uno, quizás ustedes no lo pesquisen, lo que yo les puedo devolver, y Eva lo acaba de decir, es que esto que ustedes acaban de decir, que es hasta decir, desconozco, la escuela va lento, hay poca formación, todo eso es saber. Eso ustedes están dando cuenta de que tienen un saber. Lo que pasa es que el saber, a ver, cómo lo concibamos como docente que trabajamos con eso, no es absoluto, se construye, ¿sí? Entonces, en la medida que lo construyamos a través de esta experiencia, con conceptos, con miradas, con capacitaciones, como dicen ustedes, que son fundamentales, y apelando a las herramientas que dan las políticas, porque hoy que se haya creado una ley de ESI y que haya programas que sostengan, y que bueno, hace ya varios años que esto se ha podido sostener muy lentamente, porque algunos gobiernos apuestan y invierten, otros no, otros desactivan, a pesar de que por suerte no lo han desmantelado absolutamente, pero bueno, hay que invertir, hay que generar, no es lo mismo que haya capacitación o no las haya, por esto que dicen ustedes, da la posibilidad a las personas de ensayar, de poder pensar, esto de que decimos que es necesario que sea inmediata la intervención o puede ser en delay, digamos, proyectada, a ver, después de un suceso, me quedo pensando, ¿ya pierde el efecto o no lo pierde? Bueno, esto tenemos que poder compartirlo. Por ejemplo, ideas claves como, no me tengo que quedar solo pensando, tengo que hablar con los que siento empatía, por supuesto, con los que sabemos que tienen herramientas de conocimiento y de experienciales para aportar, por ejemplo, la psicóloga de la escuela, el profeta de historia, la dire, bueno, gente que colabore para poder pensar cómo abordar esto, y estas herramientas teóricas nos sentimos un poco más cómodos para intervenir. No es que siempre sepamos y controlemos todo, ¿no? Porque considero que en la práctica, como decían ustedes, como practicantes, muchísimo. Toda la inseguridad que se siente. Y saben más de lo que creen que saben ustedes, bueno, pero es por el lugar, que el lugar es un lugar de ensayo. No tengo la absoluta responsabilidad, como dice la Eva. Es un lugar, para mí el de la práctica es un lugar re difícil de transitar, porque estoy a cargo, pero no estoy a cargo, tengo que resolver, pero hago un como sí. En cambio, cuando uno está como docente, está de pleno deberes y derechos allí, y de la autoridad y la responsabilidad de intervenir en la práctica, ¿no? Pero bueno, muy, muy rico todo esto. Sí, Caro, ¿te parece que, pregunto, ¿no?
hagamos como una pausa de 2 o 3 minutos para que veas el tema de que me habilites Dale, dale. la presentación Vemos y eso y como, ya. claro, le damos como a los chicos, chicas, si quieren, como estos 2 o 3 minutos hasta que se arregle. Dale. Hacemos una pausa re cortita, tomen agua, vayan al baño, tomen mate, Sí, 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 levántense hasta de la las cama. 12 y 10. Claro, y lo que se ¿Sí? viene es un power muy cortito, que en realidad es un o sea, sí, como una Una diapositiva detrás de la introducción, un otra, pantallazo, sí. nada más, como para que no sea tan largo Dale. y que nos vayamos hoy con alguna, digamos, idea de lo que va a ser la próxima clase y si tenemos que acordar algo más. Si les parece, hacemos pausa muy cortita. Un ratito cerramos todas las, dale, dale. Ahí va. Bueno, están por ahí, así presentamos el Power. Y si quieren, durante la presentación, vayan, no sé, haciendo comentarios, frenamos, preguntas. Eh, entiendo que es bastante sencillo lo que vamos a presentar ahora, pero bueno, queda abierto para que lo puedan como evaluar, pensar o decir lo que sea. A ver, vamos a compartir la presentación. Bueno, en la primera parte de lo que vamos a... Acá en la primera parte lo que está mencionado son las 4 instancias del Power. Y la primera tiene que ver con, bueno, la evaluación colectiva de progreso, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. El cierre del eje 3, que ahora lo vamos a ver, es simplemente mencionar el nombre del eje.
un repaso general de la última actividad, que bueno, ya lo pudimos hacer recién, y un pantallazo del eje 3, que es lo que vamos a trabajar en las próximas 2 clases. Esto es lo que veníamos pensando, si pudimos o no resolver las cuestiones de actividades y demás. Si las estrategias, bueno, que estuvimos usando eran las adecuadas, qué herramientas fueron útiles y cuáles no, lo que estuvimos hablando, los contenidos, recomendaciones y sugerencias también, bueno, después incluso lo pueden poner en el foro. Y lo que podemos pensar ya va a ser la evaluación que se viene, que es, no es cuantitativa, es decir, no es que es nota, no va a acreditar el taller o lo que sea, sino una evaluación de progreso de cada uno de ustedes, para que podamos pensar cuáles son las cuestiones que tenemos que ajustar o revisar. Y qué vemos como posible y qué no. Bueno, el eje 4 tenía que ver con género, sexo, identidad. Son estos temas que están a la izquierda, que estuvimos ya charlando. ¿Qué era la perspectiva de género? ¿Qué era la violencia de género? ¿Qué era la diversidad, la identidad? Y lo último que vimos de nuevas masculinidades, que es lo que charlamos recién. Bueno, lo que se viene es el eje número 3, ¿sí? Yo voy a volver a la videollamada para ver qué pensamos en relación al eje número 3, que es el enfoque de derechos. Entonces, como estas 3 preguntas. ¿Qué nos imaginamos como contenido en relación al título del eje 3? ¿Qué conocemos? Y si ustedes conocen alguna ley o no, o algo que tenga que ver con eso. Yo particularmente conozco, bueno, con respecto a la ESI, sí, la ley que la estudiamos acá, sobre todo al principio también, pero después pienso que falta mucho trabajo a nivel legal. Eh, tengo justo la casualidad que tengo 2 o 3 amigas abogadas que están como metidas en este tema y bueno, y me cuentan un poco la situación de, digamos, las trabas o el entorpecimiento que hay con respecto a algunas cuestiones jurídicas. Y bueno, y se ve y se visibiliza en todo lo que vemos en las redes sociales, las personas en las que vulneran sus derechos no son escuchadas o no, no pueden comprobar sus verdades. Hay todo un tema ahí muy, muy verde, me parece. Sí, esto de los vacíos legales o de algunas cuestiones es como lo más común que nos venimos encontrando, por eso es importante para la cátedra retomar la cuestión del enfoque de derechos, para que no quede como, bueno, es una opinión, una perspectiva así como aislada, sino que es una ley, son muchas leyes, y que está bueno como tenerlo en cuenta. Ahí seguimos, Caro, no sé si querías decir algo. Sí, sí, tal cual. A ver, las leyes, también es muy importante empezar a conocer para qué sirven las leyes en realidad, y, y esa es una herramienta conceptual con la que nosotros bueno, vamos a servir para poder trabajar, ¿sí? En todas estas temáticas. El desconocimiento de las leyes es el que lleva, bueno, como decimos esto, a improvisar, a que se trabaje de los prejuicios, ¿sí? Del desconocimiento de un montón de cuestiones que se ha logrado avanzar y que son leyes, no como en otra época, recuerdan que decían son leyes como escritas y letra vacía. Son leyes realmente con mucho contenido de conocimiento en las ciencias, muy pensadas, y en el marco de este gran avance que ha tenido que ver con los derechos humanos, que parece un detalle, y en su momento, años hace, hablaba de, bueno, esta cosa que era como retórica, digamos, era una declaración, pero que no tenía efecto en la realidad, y a través del tiempo se ha logrado
porque la sociedad misma mundial ha logrado lentamente, por supuesto, con un montón de problemáticas, como dicen ustedes, eh, tratar de entender y generar como el que la vía jurídica. Ok, Desigual hacia la que... Ah, profe, no te escuchaba, no sé si me cortó a mí o a vos, pero bueno, Ah, seguí. no sé, ¿qué parte se escuchó? Sí, anda mal. Nos cortó a todos. Sí, la última parte no se escuchó, profe. Bueno, esto, en realidad esto que decía, de las leyes que lograron mundialmente elaborarse, los países entendieron que la vía jurídica es una vía muy importante de acción social para transformar, generar sociedades más justas y demás, pero esto antes no pasaba, la ley se creía que era, bueno, era muy retórico, eran como declaraciones, ¿no es cierto? Y me parece que es este cambio de concepción respecto de para qué sirven las leyes, ¿no? Que es algo que en la medida que todos lo tengamos claro, podemos apelar a ellas y tratar de que a partir de esas leyes, por eso tenemos que saber que las leyes por sí mismas no, sí, son declaraciones, pero que hay que bajar la realidad a partir de generar reglamentaciones que establecen cómo se aplican esas leyes, ¿sí? Y que en realidad regulan las prácticas sociales. Por eso son importantes. Y pero bueno, tiene su particularidad respecto a, digamos, su efecto quizás más lento, la gente, las generaciones más viejas, más anteriores por ahí, tienen otras concepciones de las leyes, que las leyes son, digamos, meras declaraciones y poco se cumplen, que no está siendo así en realidad, por eso es todo un cambio de entender para qué, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que poder pensar en el respeto a estas leyes, en el conocimiento, en realmente que tengan y tienen esos conocimientos porque están hechas en base a, tomando esto que decía Nico por ahí, el tema de estos movimientos que han logrado cambios, ¿sí? Y que se han podido materializar de alguna manera en estas leyes, ¿sí? Y que las instituciones que son más lentas quizás, como la escuela, por un montón de cuestiones constitutivas y demás, poco a poco van siendo atravesadas porque los sujetos las estamos tomando, que estamos en las instituciones. Es nuestra responsabilidad. No es solamente que el Estado baje, ¿sí? Sino que nosotros empecemos a hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como docentes, ¿no? Bien, no sé si se escuchó. Sí, sí, perfecto. Ahora seguimos con la última parte, que lo que vamos a hacer, ahora les voy a mostrar, es volver a tomar lo del enfoque de derechos, pero en relación a los contenidos objetivos, para que ya estemos como posicionados y sepamos a dónde vamos a ir con la bibliografía, con las actividades y demás. Si es que mi computadora deja de tildarse. Todo ya es A ver, lento. voy a corregir esto. No, es muy gracioso que en realidad me compré una computadora nueva al vicio, porque no funciona. Así que vamos a ir de Porque nuevo. Internet, claro, no depende de ella. No está haciendo su responsabilidad, digamos, en todo caso. Mira, ¿ves? Así anda, ¿ves? Bueno, paciencia, paciencia, todos tenemos un No, poco de de una. paciencia. Lo bancamos. Bueno, de última lo pasamos. A verte. Vamos a hacer así, vamos a hacerlo más fácil. Ahí está, Eva. Sí, está, pero no. Listo. Enfoque de derechos, contenidos. Los contenidos, la recuperación de la construcción social de las infancias y juventudes, niños y niñas y jóvenes como sujetos de derecho. La dimensión jurídica, acá es donde decíamos con la Caro que vamos a hablar exclusivamente de las leyes, o sea, el contexto internacional, marco normativo, derechos sexuales y no reproductivos, interrupción legal del embarazo, el abordaje de la vulneración de derechos desde la escuela, pautas de actuación, abuso sexual infantil juvenil, lineamientos curriculares para el desarrollo. Estos serían los contenidos del eje número 3.
Luego vamos a tener el objetivo específico, ¿sí?, de este eje, que es propiciar la apropiación de un enfoque de derechos como marco de referencia para el abordaje y la educación sexual integral, y profundizar en el conocimiento de las leyes vinculadas a la ESI. Esos son los objetivos específicos del eje. Y bueno, acá está la bibliografía, que después la vamos a pasar. Van a ver que el texto vamos a trabajar sobre uno, que el resto tiene que ver por ahí más con cuestiones legales, de la ley, las leyes provinciales, otras leyes que también forman parte del, digamos, de todo esto que significa la educación sexual integral, que no es solamente la ley 26.061. Vuelvo acá al video. Entonces, bueno, esto es un poco lo que queremos mostrar. La idea es que quede ya para la próxima clase un pantallazo general de lo que vamos a trabajar, y en relación a esto, vayamos, cuando llegue el material, cuando llegue la clase, la actividad, ya podamos tener, nada, como por lo menos saber de qué va a tratar y tener una idea al menos. Bien, sí, sí. Lo que tomamos, lo que puso Eva en este Power, todo es extraído desde el programa del seminario, ¿no es cierto? O sea, no estamos inventando nada, han sido definiciones trabajadas curricularmente con la Claro, docente. son parte del programa de ESI, del Sí, diseño pero no lo hemos curricular del subido, IPEF. que es importante, porque no lo hemos subido porque no estaba terminado todavía, y con la pandemia y demás, tampoco nos solicitaron. Entonces nosotros, como estábamos revisando el programa, habíamos hecho cambios, todavía estábamos discutiendo algunas cosas, ante lo cual faltaban algunos detalles simplemente. Todavía no hemos avanzado, no hemos terminado ese proceso. Eso es importante que lo sepan. Y aparte, con otra de las profes con la cual yo me he comunicado, hemos trabajado un poco en sintonía, hemos vuelto a modificar todas las unidades. No ves que los ejes, ahora estamos viendo el 4 y después vamos a ver el último, que es el 2, ¿sí? Pero que los habíamos modificado y de nuevo nos dimos cuenta que necesitábamos quizás, lo hicimos por una cuestión que tenía que ver con los tiempos. En el primer semestre, como pensamos que solo el primer semestre iba a haber virtualidad, trabajamos esos temas que eran como más teóricos, y los otros que tienen que ver con la reproducción, que se puede trabajar más como en intervenciones, como lo venimos haciendo otros años, lo dejamos para el final, a ver si volvíamos, pero yo creo que no importa, vamos a trabajarlo de otra manera. Pero quiero decirles, estoy contando bajo qué criterio nosotros modificamos los ejes, ¿no? Cuál damos, cuál viene después, cuál antes y demás. Respecto a las leyes, ¿por qué se aborda sobre todo derechos en la infancia? Primero por el impacto que tuvo los derechos humanos, primero en general, y en particular los que tuvieron que ver con la infancia internacionalmente. Pero aparte porque es nuestro mayor eje de trabajo, ¿cierto? La infancia. Como dicen ustedes, nosotros somos educadores, y aparte el mundo le interesa pensar qué pasa con ello. Las otras leyes que tienen que ver con la ESI, que tienen que ver con la identidad de género, que las que nombró la Evita, ¿no? Lo que tiene que ver con todas las leyes de reproducción, respecto a la sexualidad, todo el paquete de leyes, que son muchas, las que se pudieron crear en todos estos 10 años, esas leyes las hemos ido viendo en los diferentes temas, ¿se entiende? Por eso ahora se aborda un poquito más en la cuestión de la infancia. Cuando en el eje 2, que es el último eje, nos quedan 2 ejes, para nombrarlo de alguna manera, tiene que ver con la salud, con la reproducción, con toda esta cuestión, la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, ahí vamos a ver, hay una ley específica, ¿se entiende? Entonces, esto es un marco general, que aparte nos ponemos a debatir esto, qué implican las leyes, la ESI en general, y abordar en particular la infancia, que si no queda como dónde la ponemos, ¿no? En esos otros 2 ejes, ¿sí? Por eso se aborda en este. ¿Quedó claro eso? ¿Puedo explicarlo bien? Sí, creo que ¿Sí? va por lo menos. Bueno, yo ya lo sabía, que salame que soy. Pero no, Pero chicos, como esto que sí, dije, era una duda de porque lo en que realidad veníamos también hablando del programa. claro, y en realidad es pensar también y poder compartir con ustedes qué es lo que se viene hacia adelante, ¿sí? Y bueno, la idea es hacer algunas a lo mejor actividades, esto lo vamos a discutir vamos a tratar de pensar con Eva, pero ya lo podemos compartir, y bueno, pensar qué les parece, hacer algunas actividades y luego hacer una evaluación, que esto es lo que les quería decir.
no son calificativas las evaluaciones, pero sí son evaluaciones, ¿sí? De producción y demás, donde ustedes van a dar cuenta de su conocimiento, y a mí me quedan porque la idea es que vamos a tener que acreditar, todavía no lo dijo el ministro de Educación, pero en la institución se está trabajando en las reuniones docentes que tuvimos, de dar 2 evaluaciones este semestre como instancias, y luego de que aparentemente regularicen, habría una IEFI final para acreditar el espacio, ¿sí? Curricular. Esto lo tomemos así, es hasta donde yo sé. Sí, por lo pronto nosotras lo que sí pensamos son evaluaciones cualitativas, ¿sí? Claro. Como de progreso, de progreso. Es decir, bueno, estos eran los objetivos de los ejes, esto logramos, hasta dónde pudimos llegar, qué pudimos hacer. Eso es una evaluación para nosotras hoy, que es lo que Y sí, queremos pensar. pero la institución también lo prevé así, estamos en consonancia, no estamos haciendo nada distinto de lo que está haciendo todo el mundo. Son instancias evaluativas que no tienen una calificación cualitativa, usted esto de decir, no hay calificación como tal, no hay acreditación, pero está hecha la evaluación, está analizado y visto el valor del progreso, y bueno, y ahí seguimos en este proceso. Después ya a fin de año vamos a ver con qué nos encontramos, pero necesitamos hacer sus cortes, ¿sí? Que vamos a tratar de hacer por lo menos uno por eje, y a lo mejor actividades puntuales hasta llegar a para poder llegar a esa instancia del proceso que es la evaluación, digamos, de alguna manera. Sí, igual esto, nada, es como comentario, después van a estar, si llega a ser así, lo vamos a armar, se sube el aula, o sea, no, es como comentar cómo nos vamos a manejar. Sí, me parece que es importante repasar cómo vamos a seguir en lo inmediato. Entre mañana y pasado vamos a subir al aula una actividad o una clase, es decir, va a subir, entendemos que por lo que venimos viendo va a ser un video, y bueno, definiremos si ya el miércoles que viene nos encontramos en videollamada, pero con esta, ya no una instancia donde nosotros estemos más, bueno, sí, esto va a ser así, sino que sea más de debate y reflexión de lo que planteamos como actividad o clase mañana o el viernes. Y sobre todo por el tipo, ¿sí? Como es un material audiovisual, podemos a lo mejor generar unas preguntas, pero necesitamos que lo vean y lo trabajen, ¿sí? Con ese compromiso para vernos el miércoles que viene. ¿Estamos? Sí, y otra cosa que me parece que está buena, Caro, que no lo dijimos, pero si ustedes conocen a algún compañero o compañera que haya quedado atrasado en actividades, que diga, no curso más porque me atrasé, acá no estamos como bochando a nadie porque no haya estado hasta ahora. No. Lo importante es que se comunique con nosotras vía mail, vía aula virtual, mensaje de WhatsApp, no importa. Transmítanle que por favor se comuniquen, que hay manera de poder ponernos al día si se quiere, que entendemos las dinámicas diferentes de cada uno y que recién ahora algunos están pudiendo acceder a internet, computadora y demás. Así que bueno, si quieren, pueden y estén en condiciones de transmitir eso, que por favor